Capítulo 2. La moral bajo ataque. La disolución silenciosa de los principios. 2.1. El mito de la neutralidad moral. Bajo la apariencia de respeto y tolerancia, el relativismo moral ha erosionado la base misma de nuestra convivencia. Al eliminar cualquier criterio objetivo para evaluar la realidad, se nos ha dejado a merced de ideologías, impulsos, modas y narrativas interesadas. Todo es opinable, incluso lo que debería ser sagrado: el derecho a la vida, la dignidad humana, la verdad, la honradez, la justicia, la biología. El relativismo no ha traído tolerancia, sino indiferencia moral. No nos ha hecho más libres, sino más frágiles. En su mundo, ninguna causa es justa por sí misma, ningún acto verdaderamente injusto, ninguna vida realmente valiosa. Todo depende del contexto, de la mirada, del relato. Y así, los crímenes se justifican, la verdad se negocia, el mal se banaliza. La ética se ha convertido en un menú a la carta, adaptado a los gustos de cada cual. Y lo que no encaja con el paladar dominante se tacha de arcaico, conservador o incluso peligroso. Ahora quisiera que te cuestiones si la tortura, el asesinato, la esclavitud o la corrupción pueden considerarse aceptables. La razón y la lógica nos lleva a decir que no. Pero desde la neutralidad moral pueden ser aceptables, eliminando así cualquier posibilidad de condenar actos inmorales. Ejemplo de esto podemos verlo en los actos de guerra, donde se aniquilan a miles de personas, niños, mujeres y ancianos, en nombre de un supuesto bien nacional. Desde la ética y la moral sería inaceptable, pero solo basta prender las noticias y ver cómo Israel masacra al pueblo palestino, o como en la historia se presentó el apartheid y el Ku Klux Klan, los cuales realizaron actos de extremada maldad e injusticia humana y sus integrantes consideraban que eran correctos. 2.2. Relativismo extremo y disolución de principios éticos. Vivimos en una paradoja cruel, una sociedad que clama por justicia, pero ha destruido el fundamento mismo del juicio moral. Porque si todo es relativo, si cada uno tiene su verdad, entonces ya no hay verdad. Y sin verdad, tampoco hay justicia, ni responsabilidad, ni arrepentimiento, ni redención. Solo hay intereses, narrativas, opiniones. Y quien tenga más poder para imponer su versión, gana. En otra época, no tan lejana como nos quieren hacer creer, la sociedad compartía ciertos principios fundamentales, nociones básicas sobre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, la verdad y la mentira. No eran dogmas inamovibles cumplidos por todos, pero sí, faros comunes que orientaban el pensamiento y la conducta. Había desacuerdos, sí, pero sobre un terreno compartido: el valor de la verdad, la lógica, la ética, la dignidad de la persona, el respeto por la vida, la importancia del otro, la honestidad. Hoy, ese terreno ha sido dinamitado. Vivimos en un mundo donde la confusión ética no es una excepción, sino una norma. Donde todo puede ser interpretado, deconstruido, relativizado. Donde el juicio moral está mal visto y el discernimiento es tachado de intolerancia. Donde se nos ha enseñado que no hay verdades universales, solo perspectivas personales. Y que cada quien tiene su verdad, aunque eso signifique renunciar a cualquier forma de verdad común. Esto no ha ocurrido por accidente. Es un proceso cultural, educativo, mediático y político que se ha ido infiltrando con precisión quirúrgica. Desde los centros educativos hasta las redes sociales, desde las producciones cinematográficas hasta los organismos internacionales, se ha extendido una forma de pensamiento que no es pensamiento, sino condicionamiento, la ingeniería moral del siglo XXI. Y esta ingeniería trabaja con una idea central: que el ser humano no debe aspirar a la virtud, sino a la comodidad. Que no importa hacer el bien, sino sentirse bien. Que lo importante no es vivir con sentido, sino evitar la incomodidad a toda costa. Y así, se ha creado una generación frágil, hipersensible, adicta al placer inmediato, sin raíces ni norte. Una sociedad a la que se le ha negado el acceso a los grandes relatos morales, a las preguntas fundamentales, a los códigos que formaron las civilizaciones. La familia, antiguo núcleo de transmisión moral, ha sido desmontada, ridiculizada, reconfigurada hasta volverse irreconocible. ¿Quién enseña hoy a un niño lo que está bien y lo que está mal? ¿Quién se atreve a hablar de virtudes en un mundo donde toda exigencia ética es vista como opresión?
¿Quién puede guiar sin ser acusado de autoritario y represor? En este panorama, la moral se ha vaciado de contenido y se ha reemplazado por modas ideológicas, por emociones inestables, por discursos que cambian según el viento cultural del momento. Ya no hay principios, solo hashtags. No hay valores, solo causas virales. Lo moral se ha convertido en espectáculo. Hoy se mide la ética por la cantidad de likes que obtiene una opinión, no por su profundidad o coherencia. El compromiso moral ha sido sustituido por la apariencia moral. El activismo de pantalla ha reemplazado al sacrificio personal. Pero esta demolición tiene un costo enorme. Sin moral, no hay estructura interior. Y sin estructura interior, el ser humano queda a merced de todo, vive sin columna vertebral, reacciona a impulsos, se ahoga en contradicciones, busca sentido en lugares donde jamás lo encontrará. Y lo peor, se vuelve incapaz de amar verdaderamente. Porque el amor, como la amistad, como la justicia, como la libertad, necesita un marco ético para ser real. Sin moral, el amor se vuelve puro deseo o peor, una transacción. El resultado de este relativismo y de la disolución silenciosa de los principios no ha sido la libertad del pensamiento, sino su decadencia, causando confusión y desorientación en las personas, llegando a lograr que se presenten posturas ilógicas y sin coherencia, como un acto normalizado. Pongamos de ejemplo actos dignos de un manicomio como el de una persona que se cree Napoleón Bonaparte. O perro, o gato, o un hombre de 50 años que se cree niña de 5 años, o una persona que varía su identidad sexual dependiendo de su estado de ánimo. Y ante esto, el relativismo propone defender y avalar su postura, bajo la bandera de inclusión, respeto y tolerancia, llegando algunos países a establecerlo dentro de sus leyes. El peligro de ello radica en que la sociedad navega sin dirección, pues ya no hay referentes comunes, causando desorientación existencial que a su vez generan ansiedad, confusión y vacío interior. Se incrementa el tribalismo y la polarización social sin sentido. Pero paremos un momento y pensemos en por qué los estados más que permitirlo, promueven dicho relativismo. ¿Será que de ese modo logran tener una sociedad con bajo nivel intelectual, confundida, debilitada e inmersa en discusiones irrelevantes y sin sentido? Una sociedad bajo esas características es fácilmente manipulable y al mismo tiempo tiene una escasa capacidad de raciocinio y de análisis. Este relativismo radical, lejos de liberar al individuo, lo condena a la soledad ética. Si todo es subjetivo, ¿cómo se decide lo correcto? ¿Cómo se construye una comunidad? ¿Cómo se protege al débil si no hay una noción compartida de justicia? El sujeto posmoderno, creyéndose libre de ataduras, descubre que ha perdido el suelo bajo sus pies. Ya no sabe quién es, qué debe hacer, por qué luchar. Todo puede ser reinterpretado, todo puede ser deconstruido. La identidad, el género, la familia, la patria, la historia, incluso la biología. Pero en medio de tanta libertad, surge un nuevo despotismo, el de las emociones desreguladas, el de los sentimientos convertidos en brújula, el de las tendencias elevadas a criterio moral. Y cuando cada uno es su propia medida, el otro deja de importar. No hay responsabilidad, porque no hay marco común. No hay deber, porque no hay verdad compartida. Solo queda el yo necesito, yo siento, yo creo, yo decido, yo importo, incluso cuando eso daña, destruye o aliena, y así la ética es sustituida por la emoción. Una de las transformaciones más graves de este tiempo ha sido la sustitución de la ética por la emoción. El criterio moral ya no es lo que es bueno en sí mismo, sino lo que me hace sentir bien o me parece justo según mi historia. Pero las emociones, aunque necesarias, son inestables. Hoy aman, mañana odian. Hoy defienden, mañana abandonan. Hoy lloran por una injusticia, mañana se ríen de una tragedia. Una sociedad que reemplaza la ética por la emoción está condenada al caos afectivo y a la manipulación constante. Porque las emociones, en lugar de orientar, se convierten en palancas de control. Y cuando se pierde la brújula ética, quien domina la narrativa domina la conciencia colectiva. Esto es lo que han entendido perfectamente los grandes ingenieros sociales de nuestra época. Controlando el relato, controlan lo que la gente percibe como bueno o malo. Y así, el mal se vuelve aceptable. Se vuelve cotidiano. Se vuelve invisible. Así,
mientras creíamos avanzar hacia una moral más compasiva y abierta, estábamos en realidad cayendo en una profunda confusión. El bien dejó de ser aquello que eleva, humaniza, dignifica, y el mal, aquello que degrada, despersonaliza o destruye. Todo se volvió cuestión de contexto, conveniencia o ideología. Y sin el poder de discernir, quedamos moralmente ciegos. La paradoja de esta época es que, al querer liberar al ser humano de toda norma moral, lo ha entregado al sinsentido. Y ese sinsentido genera angustia, vacío, nihilismo. En lugar de hacernos más humanos, el relativismo extremo nos ha desconectado de nuestra humanidad profunda. Porque el ser humano necesita dirección, necesita significado, necesita una ética que le diga no solo lo que puede hacer, sino lo que debe hacer para ser digno de sí mismo. La ausencia de límites no es libertad. Es abandono. Cuando ya no hay distinción entre lo justo y lo injusto, entre el bien y el mal, se abre la puerta a cualquier barbarie. No porque la gente sea malvada por naturaleza, sino porque el alma, cuando no se orienta, se pudre. Y las sociedades sin norte moral están destinadas a devorarse a sí mismas, y eso lo estamos empezando a ver, con tanta violencia sin causa, crueldad como entretenimiento, vidas descartables, justicia ideologizada, odio envuelto en banderas de amor. 2.3. La caída de los referentes, el héroe moral reemplazado por el influencer. Considero relevante ver cómo en este nuevo paradigma, las figuras que antes encarnaban la búsqueda del bien, los sabios, los maestros, los ancianos, los líderes éticos o espirituales, han sido reemplazadas por influencers, celebridades, ideólogos de ocasión. La autoridad moral ha sido sustituida por la visibilidad mediática, el contenido viral, el carisma digital. Y la coherencia vital ha sido reemplazada por el espectáculo. Antiguamente, las culturas construían relatos en torno a arquetipos virtuosos, el sabio, el justo, el valiente, el compasivo. Figuras que encarnaban un ideal al que aspirar. Hoy, esos arquetipos han sido reemplazados por personajes vacíos, cuya única virtud es la visibilidad. No importa lo que muestren, lo que representen, solo que generen reacciones, que acumulen seguidores, que escalen algoritmos, y así es como el provocador ha destronado al justo, el exhibicionista ha desplazado al valiente. Es abrumador ver cómo miles de personas imitan actitudes ofensivas, reprobables, vulgares y degradantes, solo porque las realiza el actor principal de la serie exitosa del momento, pudiendo ser desde una serie que exalta a los narcotraficantes hasta un reality show de escaso contenido intelectual. Y así, la virtud ya no es inspiración, sino motivo de burla. En los patios escolares, el niño bondadoso es objeto de bullying. En las redes, la persona honesta es tachada de moralista. En la política, la honradez es vista como ingenuidad. ¿Pero qué ocurre con una sociedad que desprecia lo mejor de sí misma? ¿Qué destino puede tener una civilización que se avergüenza de la bondad, pero celebra la burla? En este proceso, se ha disuelto la figura del ejemplo. Ya no importa vivir bajo normas virtuosas, sino parecer exitoso. Ya no interesa lo íntegro, sino lo provocador. El referente moral ha sido descabezado, ridiculizado o invisibilizado, porque molesta, porque incomoda, porque recuerda que hay algo más allá de uno mismo que merece ser obedecido. Y sin referentes, el alma queda a la deriva. Los antiguos sabían que toda sociedad que pierde su moral está condenada. No por castigo divino, sino por lógica. La moral no es un invento de las religiones ni un capricho cultural. Es una necesidad humana profunda. Es la red invisible que permite la confianza, la cooperación, la convivencia. Es lo que hace posible que dos personas desconocidas puedan mirarse a los ojos y confiar, saber que hay algo en común más allá del interés. Sin eso, solo queda la ley del más fuerte, del más astuto, del más cínico. Y eso es lo que estamos viviendo. Una civilización que ha renunciado a su alma. Pero renunciar no es lo mismo que perder. La moral no ha desaparecido del todo. Ha sido desplazada, silenciada, enterrada, pero aún vive en el fondo del corazón humano. Aún hay quienes sienten que algo está mal. Aún hay quienes intuyen que la vida no puede reducirse a un juego de deseos sin freno. Aún hay quienes, sin poder explicarlo, saben que hay cosas que están bien, aunque cuesten, y cosas que están mal, aunque se aplaudan. Ese resquicio,
esa llama, es lo que puede salvarnos. 2.4. La inversión moral. Destrucción del sentido del bien y del mal. En el corazón de toda civilización viva, late una pregunta tan antigua como el ser humano: ¿qué está bien y qué está mal? Esta interrogante no es solo filosófica o religiosa, es existencial. Define cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Toda cultura, para mantenerse sana, necesita tener un eje que le permita distinguir entre lo que edifica y lo que corrompe, entre lo que honra la vida y lo que la degrada. Cuando ese eje se rompe, lo demás cae como un dominó. Eso es precisamente lo que ha sucedido con nuestra sociedad contemporánea: el eje moral se ha roto. No por accidente, sino por diseño. Esta ceguera implantada no trajo consigo una sociedad más ética, sino una donde el mal comenzó a vestirse de virtud. En nombre del progreso, se han justificado actos profundamente deshumanizantes. En nombre de la libertad, se han promovido adicciones y violencias. En nombre de la justicia, se ha alimentado el resentimiento y la revancha. En nombre del amor, se ha sexualizado a los niños. En nombre de la igualdad, se ha despreciado la diferencia. Es lo que Alexander Solzhenitsyn llamó la inversión moral, cuando el crimen se hace virtud y la virtud se ridiculiza como opresión. Cuando defender la vida es retrógrado, pero destruirla es un derecho. Cuando decir la verdad es ofensivo, pero mentir con habilidad es una forma de éxito. Cuando vivir con coherencia es sospechoso, pero adaptarse a la inmoralidad, a la indecencia, a la deshonestidad, es señal de inteligencia. No se trata de un error, sino de una inversión calculada, pues cuando se destruye el sentido del bien y del mal, el alma humana queda a disposición del poder. Ya no puede resistirse, porque ha perdido sus coordenadas interiores. Ya no puede rebelarse, porque no sabe contra qué. Solo queda adaptarse, obedecer, fingir. Y para lograr destruir el sentido del bien y del mal, es necesario llevar a cabo la banalización de los actos de maldad y al mismo tiempo ridiculizar lo virtuoso. Y cuando veamos que una sociedad comienza a reírse de aquello que antes consideraba sagrado, no porque la virtud haya dejado de tener valor, sino porque ya no sabe reconocerla cuando la ve, será señal clara de que esa sociedad ha sido corrompida desde su interior. En nuestros días, la palabra virtud ha sido vaciada, distorsionada, ridiculizada. Decir que alguien es virtuoso suena anticuado, ingenuo o incluso sospechoso. La integridad se percibe como una forma de debilidad. La bondad es vista como hipocresía encubierta. La humildad como falta de autoestima. En cambio, se aplaude lo vulgar, la corrupción audaz, lo cínico, lo transgresor, lo abusivo, lo provocador. Vivimos en una cultura donde es más fácil admirar a un multimillonario sin escrúpulos que a una persona honesta con una vida sencilla. Donde un escándalo da más prestigio que una vida decente. Donde se viraliza más una grosería que un comentario profundo. El mal ya no llega con cuernos ni capa negra. No se presenta como amenaza, sino como espectáculo. Ya no infunde miedo, sino que genera likes. En la era del entretenimiento permanente, el mal ha perdido su gravedad y ha ganado popularidad. Se promueve como astucia en series, se juega con él en memes, se aplaude su audacia en redes sociales. Lo que antes era impensable, hoy se vuelve contenido viral. La banalización del mal no es la exaltación abierta de la crueldad, aunque a veces también lo es, sino su presentación despojada de consecuencias, sin peso moral, como algo divertido, emocionante o incluso necesario. Es la normalización de lo inhumano, disfrazado de libertad creativa, transgresión o ironía. El sociólogo Zygmunt Bauman escribió que el mal moderno ya no necesita campos de concentración para expandirse, le basta una pantalla y una audiencia distraída. Y tenía razón. El crimen ya no necesita esconderse, solo necesita una narrativa que lo justifique o lo maquille. Y así hemos llegado a ver la crueldad como forma de entretenimiento. Es muy común ver cómo las plataformas de streaming ofrecen historias donde los villanos son encantadores, los asesinos tienen traumas comprensibles y los actos más degradantes se muestran con una estética cuidada que los vuelve digeribles, incluso deseables. Ya no se glorifica al héroe que defiende la justicia, sino al antihéroe que destruye sin remordimiento. La ética se sustituye por el carisma. La compasión, por la irreverencia.
Para ejemplo de esto, solo basta ver la infinidad de series, donde los protagonistas no tienen recato sexual, beben sin parar, se drogan y en casos como en series de vampiros, narcotráfico o de acción, matan sin remordimiento y con gran habilidad. El resultado es que las nuevas generaciones han crecido en un mundo donde el mal no es algo a temer, sino algo a explorar. No como advertencia, sino como camino de autoafirmación. Y la virtud, mientras tanto, se convirtió en un blanco de burla. Ser honesto es ser ingenuo, ser casto es ser reprimido, ser generoso es ser un tonto útil, ser coherente es ser intolerante. La bondad se percibe como debilidad, la maldad, como sofisticación. Así, lo que solía ser una señal de integridad, ahora es motivo de sarcasmo. Y lo que antes era motivo de alarma, ahora se celebra como libertad. Y como parte de esta banalización del mal, se ha llegado a la estetización de la decadencia social, donde la decadencia ya no se esconde, se exhibe, se produce, se consume y, sobre todo, se embellece. En un tiempo donde la apariencia vale más que la esencia, la forma ha suplantado al fondo, y eso incluye también al mal, al sufrimiento y a la degradación. Vivimos en una época donde todo es una puesta en escena. El dolor se transforma en estética. La miseria se convierte en objeto artístico. El sinsentido se eleva a categoría de estilo. Y esta distorsión ha penetrado en todos los ámbitos, desde la moda hasta la arquitectura, desde la música hasta la política. Ya no se busca la belleza como elevación del espíritu, sino como provocación. No se busca lo verdadero, sino lo impactante. Lo vulgar se glorifica, lo feo se celebra, lo grotesco se convierte en símbolo de libertad. ¿Pero libertad de qué? ¿De los límites? ¿De la dignidad? ¿De la propia humanidad? La cultura ha dejado de ser un reflejo del alma humana para convertirse en un experimento de ingeniería emocional. Desde la música vulgar y degradante hasta la moda, desde el humor hasta la política, todo se impregna de una estética de la decadencia, fealdad deliberada, vulgaridad como forma de expresión, erotización de la violencia, glorificación del dolor. Ya no se canta al amor, sino al deseo posesivo. Ya no se pinta la belleza, sino la deformidad provocadora. Ya no se busca elevar el espíritu, sino provocar al espectador. Es una cultura que no consuela ni inspira, sino que perturba, agita, aliena. Pero bajo esta máscara de rebeldía artística, lo que hay no es libertad creativa, sino una profunda manipulación psicológica, para hacernos aceptar de manera inconsciente que ya no podemos aspirar a lo alto, y entonces mejor celebrar lo bajo. Como si dijéramos, no existe el bien, así que abracemos el caos y hagámoslo cool. Es la risa nerviosa de una civilización que se está cayendo a pedazos, pero prefiere hacer memes antes que detenerse a pensar. El ataque a nuestra sociedad moderna va en múltiples flancos y no es la excepción la moda, el arte y las redes. En muchas expresiones contemporáneas, el arte ha dejado de interpelar al alma para volverse un juego de espejos rotos. No eleva ni cuestiona, confunde. No consuela ni inspira, agita. Se regodea en lo abyecto, en lo sucio, en lo crudo. Y quien se atreve a decir que algo es feo o destructivo, corre el riesgo de ser tildado de fóbico, intolerante, retrógrado, de ignorante, de no entender lo disruptivo. En las redes sociales, esta estetización alcanza su punto más alto, la decadencia se transforma en contenido visual, en filtro, en identidad virtual. La juventud juega con símbolos de muerte, de desesperanza, de destrucción, como si fueran accesorios de temporada. Se imitan expresiones de sufrimiento emocional, se glorifican trastornos, se sexualiza la tristeza. Y todo eso se mezcla con filtros y música trendy, hasta que el dolor deja de doler y se convierte en postureo. Pero bajo esa estética cool del abismo, se esconde una sociedad profundamente rota, sin palabras para expresar su angustia, sin referentes para guiar su rebeldía, sin comunidad para sostener sus quiebres. La cultura le ofrece un disfraz para su vacío, pero no una salida. El problema no es la provocación en sí, sino que ya no hay nada detrás de ella. Provocar por provocar, destruir por destruir, romper por romper, pero sin dirección, sin propuesta, sin sentido. Y mientras tanto, la cultura se convierte en un espejo que refleja nuestra confusión y la amplifica. Nos devuelve una imagen distorsionada de nosotros mismos y nos hace creer que eso somos, fragmentos, poses, máscaras.
Ante este panorama, resistir implica recuperar la belleza interior como acto ético. Volver a crear, compartir y contemplar obras y canciones que, en lugar de oscurecernos, nos eleven. Recuperar el arte que cura, que sana, que alimente nuestra esencia humana. La belleza no es un lujo superficial, es una necesidad profunda. Es la respuesta del espíritu humano ante el caos. Y es también una forma de rebelión. En tiempos donde todo se banaliza, crear belleza con sentido, es una resistencia frente a la banalización del mal. No se trata de negar la oscuridad. Se trata de no romantizarla. De no convertirla en estilo de vida. Porque la oscuridad, cuando se estetiza, deja de ser alerta y se vuelve deseo. Y el alma, que necesita luz para crecer, se va apagando lentamente, sin darse cuenta. Y así el alma se va anestesiando, el mal deja de doler y la virtud deja de importar. Ya no siente horror ante la injusticia. Ya no se conmueve ante un acto de bondad. Vive en una especie de letargo afectivo donde todo es espectáculo y nada es sagrado. Este es uno de los síntomas más alarmantes de nuestra enfermedad colectiva, no es que seamos malvados, sino que nos hemos vuelto indiferentes. No es que no sepamos diferenciar entre el bien y el mal, sino que ya no nos importa. No es que no amemos la verdad, sino que preferimos evitar el conflicto que ella implica. Y esta indiferencia no solo afecta a las grandes decisiones sociales. Afecta lo cotidiano, el modo en que tratamos a los demás, el respeto por nuestros padres, el cuidado del cuerpo, la atención al otro, la honestidad en el trabajo, el esfuerzo por la unidad familiar. Todo queda erosionado por un sistema cultural que ridiculiza la virtud y banaliza el mal. Y tal vez de manera inconsciente se llega a la burla como defensa del alma herida, no siempre es maldad. A veces, la burla nace del dolor no resuelto. Una sociedad herida aprende a reírse de lo noble para no recordar que un día lo perdió. Quien no ha conocido el amor verdadero, ridiculiza al que aún cree en él. Quien ha sido traicionado, desprecia la lealtad ajena. Y así, el cinismo se convierte en escudo, en máscara, en armadura. Pero el alma humana no fue hecha para el cinismo. Fue hecha para la entrega, para la belleza, para la conexión real. Y por eso, incluso en medio del ruido, la virtud no ha muerto. Solo ha sido escondida, desacreditada, burlada. Pero sigue ahí, latente, esperando ser redescubierta. 2.5. La guerra contra el discernimiento de lo correcto. El proceso ha sido silencioso y progresivo. Primero se impuso la sospecha, toda forma de juicio era vista como una forma de opresión, toda afirmación ética como una imposición. Se nos enseñó a desconfiar de cualquier categorización moral, especialmente si apelaba a valores tradicionales o universales. Decir que algo estaba bien o mal se convirtió en una actitud arrogante, autoritaria, incluso violenta. Luego vino el vaciamiento conceptual, palabras como justicia, libertad, amor, tolerancia, fueron vaciadas de su contenido original y reutilizadas según los intereses del momento. La libertad ya no era la capacidad de elegir el bien, sino de hacer cualquier cosa sin consecuencias. La justicia ya no implicaba dar a cada uno lo suyo, sino igualar resultados, aunque se destruyera el mérito o la responsabilidad. El amor se volvió deseo. La tolerancia, silencio forzado. La sociedad sin darse cuenta se fue adaptando a vivir sin cuestionar lo correcto y lo equivocado. Y esa adaptación tiene un precio altísimo, la pérdida de sentido. Cuando el bien y el mal se disuelven en una masa amorfa de opiniones, la vida se vuelve insoportable. Las personas no saben cómo vivir, cómo amar, cómo decidir. Viven atrapadas en una angustia sorda, una incertidumbre paralizante. Ya no saben si sus acciones tienen valor, si sus decisiones importan, si sus esfuerzos merecen la pena. Todo se vuelve relativo, incierto, líquido, y lo líquido no sostiene la vida, solo la ahoga. La confusión moral, lejos de emancipar al ser humano, lo condena a la ansiedad existencial. Sin un horizonte ético claro, toda elección se vuelve sospechosa. Toda acción queda atrapada en la duda. Y así, en lugar de vivir con sentido, las personas sobreviven, se distraen, se anestesian. Consumen, pero no construyen. Se agotan, pero no avanzan. Gritan, pero no se escuchan. Pero incluso en este panorama opaco,
Queda una esperanza, debemos dirigirnos hacia una moral de la verdad, pues la verdad no muere, aunque se la niegue. El bien no desaparece, aunque se lo oculte. Hay algo en el ser humano que resiste esta destrucción del alma moral, a veces en silencio, a veces con dolor. Es la conciencia, ese rincón íntimo donde todavía resuena una voz que dice esto no está bien, aunque todos digan lo contrario. Esa voz, acallada pero no extinguida, es el punto de partida para la sanación moral. No necesitamos imponer códigos rígidos ni volver a los autoritarismos del pasado. Pero sí, necesitamos recuperar el coraje de nombrar las cosas por su nombre. De decir que el mal existe. Que el bien existe. Que hay actos que dignifican y otros que corrompen. Que la verdad duele, pero también libera. Reconstituir el sentido del bien y del mal no es una nostalgia de tiempos pasados. Es una necesidad vital, urgente, humana. Porque solo sobre esa distinción pueden construirse vínculos auténticos, instituciones justas y vidas con sentido. Volver a hablar del bien no es moralismo. Es resistencia. A continuación, se presenta una historia de reflexión. Recuerdo una tarde, en una cafetería de una ciudad demasiado llena de gente y, sin embargo, sedienta de vínculos reales. Frente a mí, un grupo de jóvenes arquitectos presumiendo cómo habían logrado sacar un gran beneficio económico, por construir un fraccionamiento habitacional con materiales de baja calidad. A su lado, una mujer mayor platicaba con su abogado para lograr quedarse con la mayor parte de la herencia y dejarles poco a sus hermanos. Afuera en la calle un limosnero ignorado por la gran mayoría de las personas que pasaban junto a él. Me pregunté, ¿en qué momento dejamos de hablarnos del bien? No del éxito, no de lo útil, no de lo cómodo, no de la moda, no del entretenimiento lelo, sino del bien verdadero. ¿Cuándo fue que dejamos de preguntarnos si lo que hacíamos nos hacía más humanos o más indiferentes? Nos dijeron que el bien y el mal eran construcciones culturales, mitos antiguos para controlar a las masas. Que cada uno debía construir su propia moral, que no había verdades sino percepciones. Pero lo que no nos dijeron es que, al perder ese eje común, también perderíamos la capacidad de mirarnos a los ojos y reconocernos como iguales. Lo que no nos dijeron es que, sin un lenguaje compartido del alma, quedaríamos atrapados en la tiranía del yo, en la cárcel de lo inmediato, en el vacío del todo vale. La destrucción del bien no se llevó solo la ética. Se llevó la esperanza. Porque sin una noción clara de lo que es bueno, ¿cómo podríamos imaginar un futuro mejor? Y en ese vacío, fue inevitable que apareciera su gemelo oscuro, la banalización del mal. No como una sombra lejana, sino como una estética de lo cotidiano, una forma de entretenimiento, una bandera de rebeldía que terminó siendo obediencia disfrazada. 2.6. Recuperar lo esencial. Ante este paisaje, algunos optan por la resignación. Es lo que hay, repiten, como si la confusión moral fuera el precio inevitable del progreso. Pero no lo es. Es el resultado de una estrategia cultural y social que ha promovido, desde hace décadas, la disolución de todo principio firme. No para liberar al ser humano, sino para hacerlo manejable, manipulable, indefenso. Porque sin raíces, sin valores, sin verdad, el individuo es fácilmente absorbido por la masa. La resistencia, entonces, comienza por algo profundamente subversivo, afirmar que existe el bien. Que no todo vale. Que la dignidad humana no es negociable. Que hay límites que protegen, normas que liberan, verdades que no dependen del aplauso ni de la ideología de moda. Recuperar lo esencial no significa imponer una moral única. Significa volver a pensar, a discernir, a preguntarnos con honestidad qué tipo de sociedad queremos construir y qué estamos dispuestos a sacrificar por comodidad o miedo. Significa dejar de fingir que vivir sin referentes es moderno, cuando en realidad es profundamente deshumanizante. Significa, en última instancia, tener el coraje de volver a hablar del bien y del mal sin relativismo. De la verdad sin comillas. De la virtud sin vergüenza. De la espiritualidad sin sentirnos arcaicos o ignorantes. Porque cuando una persona deja de creer en el bien, en la verdad, en lo correcto, en la honradez, no se vuelve libre. Se vuelve enferma y lo mismo va para la sociedad. Pero hay una salida. Y empieza por recuperar algo que parece pequeño, pero es revolucionario, la capacidad de asombro moral.
Sentir de nuevo, volver a conmovernos, dejar de aplaudir lo vulgar, dejar de reírnos del dolor ajeno, dejar de consumir violencia como si fuera una serie más, dejar de escuchar canciones grotescas y vulgares que degradan tu forma de ser, de pensar y de actuar, sin que estés totalmente consciente de ello. No se trata de volver al puritanismo o a la censura. Se trata de entender que lo que consumimos moldea lo que somos. Que lo que celebramos define lo que aspiramos a ser. Que reírnos del mal no lo debilita, lo normaliza. Se trata de recuperar la dignidad de la sociedad en la que vivimos y revalorizar nuestra alma. La verdadera rebeldía, hoy, no está en transgredir los límites por placer. Está en defender lo sagrado cuando todo lo trivializa. Está en ser bueno, cuando la bondad es un acto subversivo. Está en aspirar a la belleza y a la virtud, cuando el mundo solo ofrece cinismo y espectáculo. Instante de reflexión. Hay días en los que uno se detiene, sin razón aparente, en medio del ajetreo cotidiano. Días en que el alma interrumpe la rutina con un susurro leve, como si quisiera recordarnos que algo anda mal, aunque no sepamos exactamente qué. A veces sucede al escuchar una canción vulgar que todos cantan con entusiasmo. O al ver una escena grotesca viralizada como humor. O cuando nos sorprendemos aplaudiendo una crueldad disfrazada de justicia. En esos momentos, la conciencia despierta brevemente, como un niño que abre los ojos en medio de una pesadilla, y nos pregunta, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué hemos empezado a amar lo que antes nos horrorizaba? Hay un fenómeno inquietante que se oculta a plena vista, no solo toleramos el derrumbe moral, sino que lo embellecemos. Hemos puesto luces de neón en la oscuridad. Pintamos la decadencia con colores vivos. Hacemos del mal un gesto estético. Del vacío, una tendencia cultural. Del sufrimiento, un performance. Y así, mientras el alma clama por sentido, la cultura responde con cinismo envuelto en diseño. Debemos de redimir la virtud, como un acto de valentía. Hoy, abrazar la virtud es un acto revolucionario. Ser íntegro en medio de la corrupción, ser honesto en tiempos de manipulación, ser fiel en una cultura de descarte, ser humilde cuando todos llenan su ego, ser compasivo cuando reina la indiferencia. Quien aún cree en la virtud, quien la cultiva, quien la encarna sin alardes, es el verdadero resistente de este tiempo. Porque mientras la cultura ríe de lo noble, es la nobleza lo que puede salvarnos del abismo. Y cuando la virtud vuelva a florecer, aunque sea en pequeños actos, en gestos cotidianos, en silencios honestos, el alma colectiva comenzará a sanar. Este capítulo no pretende dictar una moral única. No se trata de imponer un dogma. Trata de que paremos por un momento y podamos percibir que estamos bajo un ataque continuo, donde todo se vale, donde no hay nada ni bueno ni malo, nuestra moral está siendo atacada. Y si logramos percibirlo estaremos listos para recuperar el lenguaje del alma, para volver a hablar de bien y mal con madurez. De comprender que una vida sin principios no es vida, sino supervivencia. Y que, sin una base ética, todo intento de transformación social o personal está condenado a convertirse en una máscara más del mismo vacío. En los siguientes capítulos exploraremos cómo esta crisis social se complementa con otros mecanismos de control, fortaleciéndose desde los medios, la educación, la cultura digital. Pero también veremos cómo se puede reconstruir una moral sana, libre, sólida. Una moral que no esclaviza, sino que libera. Que no impone, sino que guía. Que no aplasta, sino que eleva. Porque al final del camino, la recuperación del sentido moral es el primer paso hacia la sanación de esta civilización enferma. Pasaje de reflexión, el inicio de la amnesia programada. Toda civilización enferma comienza su decadencia olvidando lo que significa ser humano. Pero ese olvido no ocurre de golpe. Se inocula lentamente, como una droga suave y constante, desde las primeras etapas de la vida. Cuando una sociedad ha destruido sus valores, disuelto el bien y el mal, y ridiculizado la virtud, necesita asegurar que las nuevas generaciones no recuerden jamás que hubo un tiempo diferente. Por eso, en vez de enseñar, se adiestra. En vez de cultivar el pensamiento, se incentiva el memorizar y se moldea la mente. En vez de despertar la conciencia, se la duerme bajo consignas, reglas y promesas vacías. Es en las aulas donde comienza el olvido. Donde se siembra la obediencia como virtud suprema y la duda como una amenaza.
No hay mayor triunfo del sistema que domesticar al niño antes de que despierte su alma. De su alma. De su alma. De su alma.